Buenas noches, gracias por venir nuevamente. El día de hoy, en nuestro segundo día de jornada de la semana del WCM, World Class Manufacturing, tenemos el agrado de presentar al ingeniero José Pérez. Nos va a dar el tema de hoy, mantenimiento productivo total, TPM. Para resumir el currículum del ingeniero José Pérez, es ingeniero industrial, magíster en sistemas de producción y productividad, con experiencia en el área de operaciones en el Grupo Berlín en Intaco, Ecuador. Se ha desempeñado como auditor en sistemas de calidad ISO 9001 y actualmente es asesor de empresas y docente investigador de la Universidad Católica Santiago Guayaquil, en asignaturas de administración de operaciones, logística y transporte, administración de procesos, ofimática, estadísticas, entre otras. Tenemos el agrado de comenzar. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar acá. Como decía Ricardo, continuando con este ciclo de conferencias, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el TPM. El TPM es el mantenimiento productivo total, por sus siglas en inglés. Los equipos deben estar en buenas condiciones, los equipos de las empresas deben estar cuidados, sin averías, para evitar contratiempos, para evitar atrasos, para fortalecer la parte productiva de las organizaciones. Imagínense por un momento que los equipos en una industria estén ocasionando atrasos en el proceso. Esto va a redundar en los indicadores de gestión de toda la organización, porque si los equipos no están disponibles, producción no va a poder realizar los productos que ha ofrecido a ventas va a quedar mal con sus clientes y es toda la cadena de gestión que se va a ver afectada. Por eso es muy importante involucrar a toda la organización en este proceso del TPM. Por eso también la siglas T, que es de total, toda la organización. Este programa de mantenimiento involucra conceptos de TPM que han venido de diferentes autores, pero quisiera hacer énfasis al origen que tiene este TPM, desde cuándo se comienza a hablar de TPM a nivel mundial. Se dice que Seiichi Nakajima, un alto funcionario de un instituto japonés, fue el que comenzó a implementar estos conceptos de TPM a nivel organizacional, teniendo éxito en varias organizaciones de Japón. Y fue cada vez expandiéndose por todo el resto del mundo. ¿Cuál es el objetivo del TPM? ¿Por qué nos interesa hablar de TPM? Porque con el TPM vamos a lograr una integración entre las áreas específicamente de mantenimiento y el área de producción. Históricamente, cuando empezaba la era de industrialización, se daba mucho énfasis a la producción, inclusive producción estaba también en cierto modo divorciada con el área de calidad. Más importante era producir en grandes volúmenes, descuidando a veces el área de la calidad. Pero también en el afán de querer producir en volúmenes grandes, se descuidaba el mantenimiento de los equipos. Pero resulta que eso ocasionaba un círculo vicioso, porque al querer producir más y dar menor mantenimiento a las máquinas, resulta que al final tenías que invertir mucho más tiempo en dar el mantenimiento de los equipos que lo que te hubiera ocasionado desde un principio. Anteriormente, producción quería simplemente producir, pero mantenimiento, que tenía sus indicadores de tener buenos equipos en buen estado, quería dar mantenimiento, pero producción le dice, espérate que tengo que cumplir con algo en ventas, te doy después. Y había cierto conflicto de intereses entre el área de mantenimiento y producción. Sin embargo, las TPM lo que busca es integrar, alinear a una sola estrategia de la organización el concepto de la gestión del mantenimiento productivo total. Y para esto se debe analizar lo que se denominan las 6 grandes pérdidas en una organización.
lo que son las pérdidas por avería, las pérdidas por preparación, ajustes, por tiempos muertos y paradas pequeñas, por reducción de velocidad, por defectos en la calidad y pérdida de puesta en marcha o repetición del trabajo. Vamos a hablar brevemente de cada una de ellas. Recuerden que lo que estamos pretendiendo hacer ahora es una introducción al TPM. No pretendemos que salgan ahora expertos en TPM, pero sí sensibilizar en que tengan un conocimiento básico introductorio de qué es esto de la TPM, para que luego busquen informarse más al respecto de estos temas. Una de esas 6 grandes pérdidas en las empresas es las pérdidas por avería. Se daña un equipo. No es solamente decir el costo del repuesto que tengo que comprar de ese equipo por la avería, sino que hay un tiempo en que la máquina pasa paralizada, sin producir. Y al no producir, no solamente me genera el costo del repuesto que voy a reemplazar, sino el costo de no producir, lo que se denomina también la disponibilidad. Me está afectando el indicador de disponibilidad de mis equipos. ¿Qué es lo que busca la TPM? Maximizar la disponibilidad de los equipos, para que dentro de la planeación que hace el área de producción pueda también maximizar la cantidad de productos que elabora en una unidad de tiempo. De esa manera, se espera que de manera indirecta el TPM contribuye al crecimiento de los indicadores de producción y como consecuencia de productividad, porque estaría haciendo más unidades en menos tiempo. Pérdidas por preparación y ajuste. Han habido casos en que algunas organizaciones, antes de comenzar a elaborar, las empresas hacen su setup, hacen sus ajustes en máquinas. Por ejemplo, una embotelladora, cuando va a hacer cambio de formato de 1 litro a 1,5 litros, suele hacer unas calibraciones, unos ajustes. Otro tipo de negocio, cuando va a cambiar, una industria plástica va a cambiar de un molde a otro, tiene que bajar, dejar enfriar el molde, lo baja, luego tiene que subir el siguiente molde, darle sus ajustes, mantenimiento, etc. Es lo que denominamos el setup, el tiempo de preparación y ajuste. Ese tiempo de preparación y ajuste, si no lo planificamos, va a ser el tiempo que el operario quiera demorarse. Entonces va a pasar el jefe de producción o el encargado, el supervisor, y va a decir, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué ha pasado 40 minutos y no arranca la máquina? Ah, es que estamos haciendo el cambio de molde. Sí, pero debieron haberse demorado menos. Ah, es que se nos perdió la llave que era para ajustar y la tiene el mecánico o le estamos esperando. Entonces hay tiempos ociosos porque no ha habido una correcta planificación en los tiempos de preparación y ajuste. Entonces, esos son unas pérdidas de tiempo, pérdidas de producción que hay que minimizarla, con tendencia a eliminarla si fuera posible. En el caso de preparación y ajuste es bien complejo que se la logre eliminar, pero sí aplicando metodologías y estrategias las podemos minimizar. Otra de las pérdidas son los tiempos muertos o paradas pequeñas. Tiempos muertos como por ejemplo, mezclado con las paradas pequeñas. Por ejemplo, el operario por la naturaleza del ser humano tiene necesidades biológicas y dice, ok, tengo que ausentarme unos minutos, apago la máquina, me voy. Pero a veces esos tiempos no son los adecuados, los operarios a veces exceden demasiado, hay un abuso de confianza. También los tiempos muertos entre reparación y reparación. Por ejemplo, hay un pequeño daño en la máquina y el operario, ¿qué dice? No voy a llamar al mecánico, voy a pretender arreglarla yo mismo. Y en su buena intención de quererla arreglar, no reportó a mantenimiento. Y resulta, por poner un ejemplo, se saltó el breaker. Y el operario dice, ah, solamente se saltó el breaker. Fácil, eso lo soluciono yo. ¿Para qué voy a llamar al eléctrico? Vengo, subo el breaker y sigo trabajando. 15 minutos después se volvió a saltar el breaker. Y la decisión es la misma del operario. Se volvió a saltar, en antes lo subí, no pasó nada.
lo vuelvo a subir, sigue trabajando. Y así varias veces se salta el breaker hasta que de pronto el motor se sobrecalentó y ya no arrancó más ni subiendo el breaker. Recién ahí el operario viene y llama al departamento de mantenimiento, al eléctrico. Pero resulta que cuando el eléctrico viene a revisar el problema, el motor está quemado, está fundido. El costo de reparación y el tiempo de reparación es mucho mayor que si hubiera venido en la primera vez, cuando el operario pensó que solamente era subir el breaker. Claro, pero el breaker no se salta por gusto, sino porque está enviando una alarma, eso es un indicador, algo está pasando. Entonces, todo eso hay que ir informando, educando, formando a los colaboradores para que puedan tomar las mejores decisiones. ¿Sí? Pérdidas por reducción de velocidad. En ocasiones, las máquinas están siendo mal calibradas. Se calibra temperatura, se calibra velocidad y resulta que los golpes por minuto que está dando la máquina pueden ser 50 golpes por minuto, pero resulta que no está dando 50 golpes por minuto, sino 49 golpes por minuto. Y el operario no lo percibe porque el operario no está contando, no está con el cronómetro. Pero a lo que termina el turno de trabajo dice, hey, me han salido menos unidades de lo programado. Pero si la máquina no ha parado, puede ser que la máquina no haya parado durante las 8 horas y no ha tenido ni un problema, pero los golpes por minuto han sido menos. Y eso ha sido por una mala calibración de los equipos. Entonces hay problemas de pérdidas de velocidad. Y todo esto tiene que ver mantenimiento, porque puede ser que ese bajo ritmo de velocidad no solo sea por una mala calibración, porque puede ser que esté bien calibrado, puede ser por el desgaste propio de las partes y piezas de la máquina. Entonces, el mantenimiento productivo total debe enfocarse también en estos pequeños detalles de las 6 grandes pérdidas. Defectos de calidad y repetición de trabajo. Una de las filosofías de calidad es hacer las cosas bien desde la primera vez. Resulta que a veces, por defectos de la máquina, los productos salen con cierto nivel de fallo. Y el personal operativo de pronto dice, no voy a llamar a mantenimiento porque más que el mantenimiento me va a pagar la máquina 15 minutos, media hora para calibrarla y pierdo mi cuota de producción. Entonces dicen, no, yo voy a seguirle así nomás. Pero resulta que el producto comienza a salir con defectos, con rebabas, con partes y piezas incompletas o con menor nivel de tensión, de rotura, etc. Y resulta que estoy teniendo problemas de calidad. Y al final del camino, cuando voy a hacer el control aleatorio de calidad, me voy a dar cuenta que durante la última media hora, todo lo que se produjo está con un nivel de calidad bajo, no aceptable. ¿De qué sirvió entonces seguir produciendo si se debió haber parado los equipos, las máquinas para poder reparar? Otra de las 6 grandes pérdidas es pérdida de puesta en marcha, repetición de trabajo, propiamente dicho. Hay actividades repetitivas. El operario comienza a calibrar y arranca, calibra, arranca, calibra y está haciendo actividades muy repetitivas y eso podría corregirse con la capacitación. Dentro de la TPM, otros aspectos que debe evaluarse son los denominados 5 ceros. Es buscar minimizar o eliminar ciertos aspectos, tales como las averías, los defectos, los despilfarros, accidentes, enfermedades laborales, contaminaciones. Tense en cuenta que dentro de todas estas filosofías que se manejan dentro de la TPM, vamos a encontrar algunas que son parecidas entre sí. Por ejemplo, aquí vemos 0 averías, muy similar a lo que vemos acá, pérdidas por avería. ¿Sí? Tiene mucho que ver con esto. ¿Qué es lo que se busca con 0 averías? Es una filosofía de que vamos a hacer todo lo posible por eliminar los daños. Es decir, yo voy a buscar no ser correctivo en los mantenimientos, sino dar mantenimiento preventivo. Yo no debo trabajar como hay un incendio y va el bombero a apagar el fuego. Listo. Hay otro incendio, va el mismo bombero a apagar el fuego. Hay otro incendio. Estoy simplemente trabajando para apagar incendios. No.
El mejor bombero no es el que más incendios apaga, sino el que más incendios previene. Más bien se debería trabajar en prevenir. Algo similar ocurre acá en el área de mantenimiento. No es mejor departamento de mantenimiento aquel que más máquinas repara, sino que aquel que más averías previene. De esa manera, trabajando en la parte preventiva, predictiva, vamos a lograr minimizar o eliminar en algunos casos ciertas averías, haciendo mantenimientos programados, buscando la filosofía del cero defectos, que tiene que ver mucho con el tema de calidad. Evitar que salgan productos defectuosos a causa de problemas de mantenimiento. Cero despilfarros. Aquí también viene la filosofía denominada las mudas, que entre estas tenemos sobreproducción, tiempo, transporte, procesos, inventarios, movimientos, defectos, que son cosas que deben minimizarse o eliminarse. Yo debo procurar reducir los tiempos improductivos, y habrán ciertos tiempos que inclusive puedo eliminarlos, porque son actividades repetitivas que están ocasionando atrasos en la productividad, en la disponibilidad de los equipos. Inclusive en temas tan detallados como el transporte, entendiéndose por transporte no solamente el vehículo, sino cualquier medio de transporte. Y en el campo industrial puede considerarse también transporte a través de una banda transportadora, o inclusive una persona caminando, o puede ser también el montacargas llevando material, o puede ser un elevador, un ascensor que transporta mercadería. Y debemos buscar minimizar o eliminar esos tiempos de espera. Típico, por ejemplo, se llenó el pallet, no puedo seguir produciendo porque el pallet está lleno y el montacargas no se viene a llevar la mercadería. ¿Por qué tienes la máquina parada? Ah, porque ya se me llenó el pallet. ¿Y por qué nadie se ha llevado el pallet? Porque el montacargas está ocupado por otro lado. ¿Y tú ya lo llamaste? No, estoy esperando que pase por aquí. ¿De cuándo va? Te debería ser más proactivo, ¿verdad? Y tener ciertos métodos diferentes. Hay que analizar los métodos para poderlos cambiar o actualizar. De la misma manera, poder actualizar procesos. Hay procesos que están mal diseñados o que fueron buenos en su momento, pero resulta que hubieron actualización dentro de la empresa. Se consiguió una nueva máquina, vino una nueva tecnología, se repotenció un equipo, pero seguimos trabajando con los procesos, procedimientos anteriores, que fueron buenos en su momento, pero están desactualizados y nos están ocasionando atraso. Debo actualizar mis procesos. Puede ser que por fallos en los equipos o por máquinas, esto me esté generando inventario excesivo, a lo que se denomina también, más adelante vamos a hablar sobre teoría de restricciones, cuellos de botellas, donde si yo tengo una máquina que está anterior a la mía y que está produciendo más unidades por minuto en comparación al proceso en que yo estoy a cargo, resulta que estoy generando un inventario en proceso y se está acumulando y la máquina de atrás tiene que estar parando, mientras que mi máquina nunca puede parar. Y si resulta que mi máquina para por una avería, se complicó más el asunto. Entonces tenemos que comenzar a ver estrategias de mejorar los procesos, los diseños, para poder reducir esto. Inclusive temas tan minuciosos como el estudio de tiempos y movimientos, los famosos movimientos Hilbert, ¿sí? Los movimientos Terblick de la familia de los esposos Hilbert. ¿Sí? Son micromovimientos que se evalúan. Esto generalmente para actividades repetitivas manuales inclusive. Se analiza el movimiento, micromovimiento de las manos, de los equipos, de los recursos. Ahora que estamos entrando en la era de la robótica, entonces también hay esos micromovimientos de los brazos robóticos que el programador tiene que analizarlo y verificar los segundos para poder realizar los ajustes. Entonces, con la entrada de la industria 4.0, tenemos que ir también entrando al tema de la programación de los robots, porque eso es lo que se viene. Ya Japón está pensando, inclusive China está pensando ya en lanzar su primera industria 4.0, 100%, que lo tiene programado para 2025.
Es un desafío, una meta bastante ambiciosa que tienen estos países industrializados de realizarlo, ¿no? También Alemania también está siguiendo en los mismos caminos. Veamos Ecuador, en qué tiempo lo logramos, ¿no? Imagínense en Ecuador, empresas de Ecuador trabajando con robots, ¿sí? Entonces, uno de los factores claves acá en la industria 4.0 va a ser la 5G, porque con la 5G, ustedes han escuchado hablar algo de la 5G, la velocidad de internet va a ser mucho más rápido de lo que es actualmente. Donde las máquinas pueden comunicarse entre sí, sin necesidad de cables. Entonces eso facilita la entrada masiva de programación, equipos programados por medio de PLC. Por ejemplo, si ustedes entran en Google, en YouTube, en la página de Amazon y comienzan a ver los videos de la parte logística de ellos, van a darse cuenta que utilizan bastantes robots y muy pocas personas. Inclusive el mismo uso de los drones para comenzar a medir, controlar los procesos. Entonces cada vez vamos teniendo más robots en las industrias para avanzar con este tema. Y hablando propiamente de la TPM, se encuentran 8 pilares fundamentales que son lo esencial que hay que ir analizando para poder tener éxito en este proceso. Dentro de esos 8 pilares tenemos la mejora enfocada. Es decir, tenemos que buscar dentro de las organizaciones oportunidades de mejora. Aquí me gusta hacer énfasis en esa expresión, oportunidades de mejora, porque generalmente los principiantes que van a trabajar a las empresas están buscando qué problemas solucionar, pero no debería tanto ser buscar un problema para solucionar, sino ver algo que aunque se está haciendo bien, pero yo voy a buscar una forma de que se pueda hacer aún mejor. No existe el problema como tal, sino más bien una oportunidad para hacerlo mejor. Entonces, yo siempre trato de hacer énfasis en esa parte. Busquemos oportunidades de hacer mejor las cosas. Analicemos las teorías de las restricciones. Tratemos de cuestionar todo con el famoso what if. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si cambio esto? ¿Qué pasa si ajusto este proceso? ¿Qué pasa si reduzco los tiempos? ¿Qué pasa si implemento un nuevo equipo? ¿Qué pasa si elimino un equipo inclusive? Entonces comenzamos a analizar muchas variables y vamos a encontrar oportunidades de mejora. Y si analizamos la teoría de las restricciones y vamos viendo los cuellos de botella, vamos a comenzar a entrar directamente al punto donde pueda tener mayor impacto en el desempeño financiero de la empresa, porque al final del camino, póngale usted el nombre que quiera, pero al final del camino lo que buscan los accionistas, los dueños de las organizaciones, es la rentabilidad financiera de las empresas. Y detrás de la rentabilidad financiera está la parte de la productividad, está la parte de la producción propiamente dicha, está la parte de la disponibilidad de los equipos y mantenimiento productivo total que tiene que integrar a todas las áreas para lograr estos objetivos directa o indirectamente en las organizaciones. El segundo pilar habla del mantenimiento autónomo. Esta relación operario-máquina. Existen ciertos aspectos que el mismo operario debemos adiestrarlo para que al arranque de la máquina pueda llevar un checklist y decir, ok, típico, por ejemplo, los drones. Si alguno de ustedes ha visto cómo se operan los drones que se utilizan comúnmente acá para tomar fotos, etcétera, el mismo software te pone un checklist. Revisaste que esté completamente cargado, check. Revisaste que no haya nada que obstaculice en el entorno, check. Y te va enviando una serie de aspectos que tienes que ir marcando. Y cuando está todo listo, recién allí despegas el equipo. ¿Qué pasa si yo no le hago caso a esas recomendaciones? Digo, no, yo ya me las sé todas, todos los días lo mismo, ya me las sé. Arranco y plin. Cuando me doy cuenta se golpeó el dron o no previne y no me alcanzó el tiempo, la batería para el tiempo que había programado de trabajo y el dron se me viene abajo por descarga y pierdo una inversión valiosa.
Algo similar ocurre acá en la industria, en las máquinas. Antes de empezar a operar la máquina, no es tan fácil como llegó el operario 7 de la mañana y prendió la máquina y comienza a producir. No, se debe empezar a realizar una lista de verificación, un checklist, donde el operario dice, ok, están los puntos engrasados y comienza con la aceitera, con la engrasadora a revisar los diferentes puntos. ¿Está la máquina calibrada a la temperatura adecuada? ¿Está calibrada a la velocidad adecuada? Tengo todos los materiales, herramientas, etcétera, disponibles y va armando un check. Sí, tengo el medio de comunicación, el walkie-talkie, la radio para llamar al personal de mantenimiento o todo lo que la empresa haya estipulado dentro de estos puntos. Eso es muy importante porque eso va a poder minimizar los problemas y hay cosas que los operarios mismos pueden realizar. Cosas tan simples como el desgaste de los equipos por medio de engrasarlos o limpiar el mismo equipo. Parece trivial, pero eso ahorra mucho tiempo de paras no programadas. Mantenimiento planificado. Para realizar mantenimiento planificado nos debemos basar en la recolección de datos estadísticos, ¿sí? Debemos comenzar a ver un historial de el tiempo entre fallas. Por ejemplo, en la máquina 1 paró a tal hora, a tal día. Ok, se hizo la reparación, durante qué tiempo, y se va registrando el tiempo, se va registrando cuál fue el daño, se registra cuál fue la causa raíz y se registra el tiempo en que estuvo disponible el equipo operativo hasta la siguiente vez que se volvió a parar. Y se registran todos estos detalles. Actualmente es más fácil controlar eso porque cada vez son más las empresas que van mejorando tecnología en sus organizaciones y tienen la disponibilidad de los PLC dentro de las máquinas, ¿no? Entonces los equipos tienen ese PLC que va almacenando toda esta información histórica dentro de la máquina. Inclusive por medio de las redes puede llevar esta información de la máquina directamente al software y lo va tabulando, ¿no? Ya depende las características de los equipos y qué tanto las empresas hayan invertido en software, en tecnología para poder trabajar con datos estadísticos. Y son los datos estadísticos que me van a ayudar a prevenir problemas, anticipar, analizar tendencias, hacer regresiones, hacer simulaciones, hacer modelos de lo que podría ocurrir en base a datos cuantitativos. Y eso me va a ayudar a planificar, a disminuir los costos y a incrementar la disponibilidad de los equipos. Mira que la disponibilidad de los equipos va directamente con el tema de la productividad. Pero en mantenimiento productivo total damos mucho énfasis a disponibilidad del equipo. Porque una cosa es que el equipo esté disponible, liberado por mantenimiento, pero de ahí producción decide si utiliza o no el equipo. Puede que esté en buenas condiciones, pero por la propia programación de producción, en ese momento no conviene utilizarlo y está la máquina parada. Por eso hablamos mucho de disponibilidad de equipos y el tiempo operativo del equipo. Todo eso debe registrarse estadísticamente para poder hacer los respectivos análisis. Otro de los pilares es el mantenimiento de calidad. Existen defectos en los productos causados por los equipos, por las máquinas, por los materiales que se están ingresando, el método mismo de realizar el proceso, y para esto nosotros debemos analizar las causas y efectos. Ustedes deben haber escuchado hablar de los diagramas de Ishikawa, diagramas causa-efecto, en donde se hace por medio de la técnica de lluvia de ideas o brainstorming. Vamos a analizar cada uno de los aspectos aplicando la metodología de la 5M, por ejemplo, ¿no? Máquinas, métodos, manos de obra, medio ambiente, etcétera, para ir analizando cuáles son los diferentes aspectos que intervienen en este efecto. Encontrar luego la causa raíz del problema, aplicando las otras herramientas estadísticas, como por ejemplo el diagrama de Pareto, que fue diseñado por Wilfrido Pareto, y donde vamos a encontrar los muchos triviales y los pocos vitales y poder determinar cuáles son los problemas de mayor impacto en los resultados. Entonces hay una serie de estrategias
que se aplican dentro del mantenimiento productivo total que va a ir afectando al área de calidad. Uno de los pilares importantes que suele llamar la atención es control inicial. Aquí pareciera trivial esto de control inicial porque es desde la adquisición de los equipos, desde el momento mismo en que tú estás diciendo voy a comprar una nueva máquina, ok, tienes que evaluar qué tipo de máquina es la que te conviene, qué tipo de máquina existe en el mercado, cuáles son las ventajas y desventajas de adquirir esa máquina, si tienes el conocimiento adecuado para darle mantenimiento. No vaya a ser que tienes una excelente tecnología, una excelente máquina, pero resulta que los equipos son tan sensibles y el personal no ha sido capacitado y ocurren muchas paras del equipo a causa del desconocimiento de cómo funcionan estos. O se necesitan ciertas herramientas especiales para poder dar mantenimiento a estas máquinas y resulta que no las compré. Y voy a tener muchos atrasos, tengo que llamar a cada rato al proveedor, el fabricante de la máquina, y esto me va a ocasionar atraso. Entonces parece algo trivial, pero eso es el control inicial que yo debo dar para poder tener mayor disponibilidad de mis equipos. El sexto pilar me habla acerca de las actividades administrativas y apoyo. Esto tiene mucho que ver con la organización y cultura que tengamos dentro de la empresa. ¿Qué tanto está involucrado todo mi personal? ¿Qué tanto estamos alineados? Dejar la vieja escuela de los organigramas de manera jerárquica, de manera vertical y comenzar a realmente en la práctica a trabajar de manera horizontal. Y de esa manera va a haber una mayor sinergia, un mayor apoyo entre las diferentes encargados de las diferentes partes administrativas, hay una perfecta coordinación, comunicación, etc. Muchas veces también nos ayudan los software, los sistemas ERP, el Enterprise Resource Planning, que nos va a ayudar a mantener una comunicación en línea de los equipos por los diferentes módulos. Hay una comunicación online entre producción, mantenimiento, ventas, calidad, logística, compras, etcétera, todas las áreas, inclusive contabilidad, finanzas que nos va dando los indicadores y vamos a tener toda la información allí. Y ahora que los ERP, ahora con este tema de la cuarentena, se han difundido más los ERP en la nube, que están en el mercado hace mucho tiempo, pero que las empresas han preferido estar por el tema del ERP tradicional, de tenerlo en su computador. Pero con esta cuarentena, donde los trabajadores han tenido que realizar teletrabajo desde sus propias casas, resulta que el software ERP está en la oficina, está en la empresa, los trabajadores están en la casa y las empresas han paralizado por sus sistemas de comunicación. Entonces, tener muy en cuenta eso, los software ERP en la nube te permiten con clave de usuario en cualquier lugar del planeta que tú te encuentres poder trabajar en línea. Las empresas que sí lo han tenido han podido continuar con sus trabajos de manera continua. Entonces hay un punto importante también para analizar acá. La formación y adiestramiento del personal. Ya hace mucho tiempo las empresas buscan tener personal polifuncional. Es decir, no me conviene tener que este operario solamente sabe de este equipo, que este mecánico solamente sabe de la parte mecánica pero no sabe de la eléctrica. Entonces, tengo que ir capacitando en el tiempo a mi personal técnico para que sean mecánicos, eléctricos, electromecánicos, neumática, etc. Y con el tema de la robótica también tengo que irlos metiendo en ese mundo, ¿verdad? De esa manera voy minimizando los tiempos improductivos, maximizando la disponibilidad de los equipos y aportando de manera significativa a los indicadores de productividad y desempeño general de las organizaciones. Y como octavo pilar, no menos importante, tenemos el tema de la seguridad, higiene y medio ambiente. Sí, seguridad en lo que tiene que ver seguridad industrial. El uso correcto de los equipos de protección personal, los EPPs,
o los EPI, equipo de protección individual. El personal, si no utiliza los equipos adecuados de protección personal, podríamos también tener atrasos en la disponibilidad de los equipos, porque podría ser que haya para de las máquinas a causa de una lesión o un accidente o un incidente a cada uno de nuestros colaboradores. El tema de la higiene, también el cuidado de la máquina. Cuando ya se termine la jornada laboral, dejar los equipos limpios, ordenados. Nuevamente, aunque parezca un tema trivial, es un tema muy importante porque eso va a evitar que haya un desgaste acelerado de las partes y piezas, especialmente las partes rodantes, los engranajes, los piñones, ciertos componentes de las maquinarias. Entonces, el tema de seguridad, higiene y cuidado del medio ambiente me va a contribuir en reducir el número de accidentes, contaminación medioambiental. Tengo que buscar que el impacto negativo que pudieran dar los equipos sea menor o buscar alguna forma de contrarrestarlo. Medir las emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente, medir la cantidad de particulado de material en el ambiente. Resulta que si la máquina tiene desperfectos, estoy incrementando el número de partes por millón permitidos. Y eso podría ocasionar que si tengo sistemas de gestión ambiental en la empresa, controles rigurosos o los mismos controles estatales, gubernamentales o municipales, la empresa pueda recibir una sanción. Y tengo pérdidas económicas o pueda tener clausura de mi negocio. Y esto porque no le he dado un mantenimiento preventivo a mis equipos para contribuir en reducir las partes por millón. Si ustedes se dan cuenta en todo lo que hemos conversado hasta ahora, hemos topado temas, yo le llamo pastillitas, temas varios. El mundo del TPM no es corto, es muy amplio. Y como lo indiqué al principio, acá con esta conversación no se pretende que sean expertos en TPM, sino que despierten el interés por profundizar más en esta arte, en esta metodología, que nos va a llevar a ser más eficientes como organización. Y les he puesto acá como conclusiones y recomendaciones que tenemos que escoger. Si somos parte de una organización, no debemos conformarnos con solamente hacer las cosas bien, sino que tenemos que buscar la excelencia. No podemos quedarnos, estoy haciendo las cosas bien, listo, no pasa nada, pero puedo hacerlo mejor. Me dice la norma que la cantidad de partes por millón que puedo enviar al ambiente es X y estoy cumpliendo con ese X, estoy en el filo máximo, no hay problema. No, tenemos que buscar hacerlo mejor. ¿Qué puedo hacer para bajar aún más ese impacto negativo que esté dando al ambiente? ¿O qué tratamiento le puedo dar a ese proceso? ¿Cómo puedo capacitar más a mi personal para que me contribuya en reducir tiempos improductivos? Para que me contribuya a maximizar la disponibilidad de mis equipos y como consecuencia la productividad. Y para todo esto debemos pensar seriamente en recibir asesoría sobre las TPM. Porque como vemos es un punto muy amplio y que toca muchos aspectos de la organización, va de manera transversal y están involucrados muchos departamentos. Entonces, sería interesante que las organizaciones busquen asesoría acerca de estos temas de TPM y poder profundizar en detalle en cada uno de estos aspectos. Además, también sería interesante que las organizaciones busquen aplicar estrategias integradoras, tales como indicadores de disponibilidad, productividad y calidad, a lo que se le llama los indicadores de OEE, por sus siglas en inglés del Overall Efficient Equipment, ¿sí? Indicadores claves de gestión, que nos van a permitir medir los tiempos improductivos que tiene mi línea de producción o mi área de producción. Y aquí, entendiéndose por tiempos improductivos, las paras programadas y las paras no programadas. Hay algunas paras que nosotros programamos en la empresa, ¿no? Por ejemplo, yo programo que a las 4 de la tarde voy a cambiar de molde.
y me voy a demorar media hora. Es una para programada. Yo programo que a mediodía voy a parar todos los equipos porque el personal va a almorzar X cantidad de tiempo. Hay paras programadas. Yo programo que voy a apagar los equipos porque voy a darle mantenimiento programado. Puedo programar una para porque voy a tener mi personal en capacitación. Tengo una para programada por vacaciones, feriados, etc. Hay una serie de situaciones que yo programo una para. Pero también tenemos paras no programadas. Por ejemplo, se dañó una parte de la máquina. Hubo un cortocircuito en un equipo. Se rompió una banda. Entonces tengo que hacer mantenimiento correctivo. Pero para minimizar esos tiempos no programados, debemos llevar esos controles, esos indicadores, para saber cuáles son las causas comunes y comenzar a trabajar en las propuestas que me contribuyan directamente a minimizar las causas más relevantes, de acuerdo a lo que nos indique el diagrama de Pareto, que nos va a ayudar a buscar los pocos vitales. Hay otras metodologías como las metodologías de 5S, que es una metodología japonesa por sus siglas en japonés, que significan Seiri, Seitun, Seisu, Shitketsu, Shitsuke, que son 5 filosofías, 5 estrategias de clasificación, organización, limpieza, estandarización y seguimiento, que es con la cultura. Son una serie de técnicas, estrategias que van aportando cada uno su parte para ir mejorando los indicadores generales de la empresa. Aplicar también la gestión de calidad total, las TQM, Total Quality Management, la gestión de calidad total, para ir mejorando los indicadores de calidad, pero en un aspecto total. Así como las TPM, las TQM también aportan de manera integral y de manera transversal en la organización. Y de aquí se deriva poder conocer o aprender más acerca del control estadístico de los procesos. Nosotros a veces hay organizaciones que vemos que están llevando un control de sus procesos, pero no es lo mismo llevar un control del proceso que llevar un control estadístico del proceso, que me ayude a hacer pronóstico de lo que puede estar ocurriendo en esa línea de producción. Se aplicarían también metodologías de círculos de calidad. Y también el tema de implementar dashboard, que es algo que se recomienda cada vez más a las organizaciones. Presentar un indicador, todos los KPIs, los Key Performance Indicator, presentarlos en una sola hoja para tener el impacto visual y poder saber solamente de un vistazo global, viendo los gráficos, saber si mi empresa está en buena dirección o tengo algún punto específico que mejorar. Eso en cuanto a las recomendaciones, que sería para que las organizaciones busquen profundizar más en cada uno de estos aspectos. Y quisiera finalizar con este gráfico que tiene 4 cuadrantes, en el cual tenemos que cada uno reflexionar en qué cuadrante estamos. Si en un tema específico, por ejemplo en el tema de TPM, o cualquiera de los otros temas que hemos tocado acá, estamos en el cuadrante de no lo sé. No sé qué es TPM, o no sé qué es TQM, o no sé qué es el dashboard, o no sé qué es el OEE, o no sé qué es cada filosofía, cada técnica. O podríamos pasar a otro nivel, que sería, conozco la teoría, pero no puedo hacerlo. Por ejemplo, ahora con esta capacitación se ha pretendido dar una parte introductoria de qué es TPM, y ya ustedes en este momento conocen las bases de lo que es TPM. Conocen algo de la teoría, pero aún no pueden implementarlo porque les falta profundizar más en el conocimiento. Es entonces allí donde deben buscar las asesorías personalizadas de acuerdo a la realidad de cada uno de sus negocios, para poder lograr pasar al siguiente paso, que es, puedo hacerlo. Pero a veces digo, yo puedo hacerlo, pero no puedo enseñarlo. Debemos ser capaces de poder hacerlo y poder enseñarlo. Y ya pasar a un nivel ya de expertise
en donde pueda decir, puedo hacer y también puedo enseñar. Entonces cada uno de nosotros debemos hacer una autoevaluación y ver en qué cuadrante estamos y en qué cuadrante queremos estar y hacer nuestro plan de capacitación para conseguir los resultados esperados. Les agradezco su atención. Si tienen alguna pregunta, por favor pueden formularla en este momento. Sí, yo tengo una pregunta. Usted mencionó que hay mucha diferencia, ¿no? Entre lo que es la industria, pues ya en países más competitivos del primer mundo, en economías más desarrolladas. Entonces, diría yo, ¿cuál es la diferencia en este caso? ¿Cuáles son los factores que más determinan esta distancia entre la industria a nivel mundial y la industria ecuatoriana? ¿Y cuáles son los vacíos que necesita llenar para tratar de ir equiparando esta competitividad internacional? Es mi pregunta. Interesante pregunta. Justamente debemos pensar que una de las primeras cosas que nosotros debemos hacer es informarnos. Porque podemos saber que existe, que viene en camino fuerte la industria 4.0. Pero si decimos, yo escucho hablar de 4.0, pero no me interesa. Entonces, primero debo tener interés por este tema y por los demás temas y buscar capacitarme, buscar avanzar en ese proceso. Ecuador poco a poco va avanzando en ese tema. Otro día conversábamos con un colega donde hacía unos indicadores de los montacargas que van entrando en Ecuador y se veía un punto de referencia que Ecuador está también caminando hacia ese tema de la industrialización 4.0, porque con los montacargas se está buscando migrar a los que son los montacargas eléctricos o los híbridos. De esa manera, esto vamos teniendo más eficiencia, más control, inclusive algunos con comandos computarizados. Existen montacargas que el operario puede controlarlo con un control, aunque parezca de ciencia ficción. Existen montacargas que son diseñados para la empresa que van con un control remoto. Son montacargas pequeños. Entonces tú vas avanzando y mientras tú vas llenando, vas recogiendo los productos de las perchas, vas avanzando con un control remoto. Inclusive ya hay diferentes etapas, ¿no? Hay otros montacargas que ya son completamente robotizados, donde no necesita la presencia del ser humano. Entonces me conversaba este colega al analizar los diferentes tipos de montacargas que están distribuyendo en cada país. Sí vemos una brecha importante de Ecuador con los países industrializados, eso por obvias razones. Sin embargo, la buena noticia es que durante los últimos 5 años esa brecha se ha ido cerrando en porcentajes considerables. Es decir, Ecuador está en camino a. Cuando lo logremos, ahí sí va a depender de muchos factores, pero al menos este pequeño indicador de qué tanto Ecuador está importando tecnología para cada una de sus organizaciones es muy, muy bueno. Sí, adelante. Bien, cuando se habló de lo que era la innovación como tal en los procesos de mantenimiento, en cuanto a la adquisición de maquinarios y todas estas cuestiones, si bien es cierto, es una muy buena idea, pero realmente hay un tema aquí en Ecuador que es el más importante, principalmente que, como se mencionó ayer, el 1% me parece que se dijo que eran las grandes empresas. Entonces yo creo que realmente este 1% es el que está como que más cerca de apuntar a este tipo de tecnificaciones como tal, ya que la mayoría de empresas, al menos a nivel ecuatoriano, son pymes y son microemprendimientos. Entonces realmente por ahí creo que sería la mayor dificultad. En ese caso, ¿usted cree que este nicho que tienen las pequeñas microempresas sea un impedimento para que el país pueda adoptar este tipo de filosofías, este tipo de cuestiones, o realmente se podría dar en estas pequeñas microempresas? Porque recordemos que igual adoptar este tipo de maquinarias son costosas y a veces no se pueden permitir eso.
más que nada por eso. Más bien pueden permitirse una mejor organización en tal caso, y a pesar de eso, muchas veces no es tan eficiente como para competir con estas grandes empresas sentadas en el mercado. Entonces, por ahí va la pregunta. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, yo lo que te puedo decir es, estas filosofías se pueden implementar a cualquier tipo de organización, cualquier tamaño de organización. Más bien, la decisión de implementarlo no va de la mano con la cultura organizacional. Por ejemplo, es típico de que hay un porcentaje importante de empresas familiares, hablando de las microempresas que tú mencionas, un porcentaje importante son familiares, y resulta ser que hay una resistencia al cambio. ¿Sí? Me conversaba una estudiante que ella tiene su negocio familiar, ella ya sería la segunda generación que va a coger el mando de esta empresa. Inclusive es una clínica, ¿no? Que empezó con el papá, que es doctor, y comenzó a implementarla. Y hay algunas cosas que hay encontrado resistencia al cambio e implementar tecnología, porque ha habido la forma tradicional de llevar los controles. Pero poco a poco, con algunas sugerencias, algunos tips, he acompañado el proyecto de esta profesional y ya los cambios se comienzan a dar. Entonces, es un poco el tema de cultura organizacional. ¿Qué tan preparados estamos para cambiar? ¿Qué tanto estamos con resistencia al cambio? Ustedes como profesionales se van a encontrar, será frecuente que se encuentren con esta resistencia al cambio y ustedes deben prepararse psicológicamente para hacer frente a estos. Una vez leí que existen dos grupos de personas. Un grupo de personas que ven pasar los cambios, que esperan que los cambios ocurran, pero hay otro grupo de personas que hace que los cambios ocurran. ¿Qué tipo de profesionales son ustedes? ¿Qué tipo de profesionales quieren ser? Debemos enfocarnos a ser los que hacemos el cambio y sin apartarnos de la realidad de que hay quienes se resisten al cambio. Entonces hay que trabajar en esa parte, ir capacitando cada vez más al personal. Entonces, una de las primeras recomendaciones sería capacitar, trabajar en el tema del conocer. Hay tres palabras que a mí me gustan mucho: conocer, practicar y transmitir. Yo no puedo hacer algo si no lo conozco, entonces primero tengo que conocerlo. ¿De qué me sirve conocer algo si no lo voy a practicar? Entonces el conocimiento no sirve de nada solito si no lo pongo en práctica. Si lo pongo en práctica me va a servir a mí solamente o a mi pequeño entorno. Pero si yo lo transmito y comienzo a capacitar a otros, entonces el conocimiento va a ser más amplio, y si hablamos de organización de las micro, pequeñas, medianas empresas o grandes inclusive, el nivel de cultura organizacional va a ir cambiando para bien. Y de esa manera, como vemos en esta gráfica, podríamos pasar en algunos aspectos del no lo sé al puedo hacerlo y también puedo enseñar. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Espero que este compartir haya sido de bastante provecho para ustedes y que haya despertado la inquietud de seguir investigando. No se queden con estas pastillitas que les he entregado ahora, sino que comiencen a florecerlas. Espero que nos podamos ver en una próxima ocasión. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación.